Primero les cuento lo que sentí cuando lo leí, que tuve como que filtrar al texto, ¿no? Porque, bueno, acostumbrados a leer en otro lenguaje, un lenguaje más fluido, más posmoderno, qué sé yo, pero después sentí que realmente me reencontré con lo que hago en la clínica, me reencontré con las bases de lo que uno naturalmente conversa y habla, y el consciente y el yo y el bueno, pero explicitado por quien fundó la teoría, ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy interesante ese encuentro, digamos, ¿no? Un reencuentro, digamos, más bien. Bueno, empezamos por la noción de conflicto. Bueno, Freud, al menos en esta traducción, habla de instinto. Nosotros no hablamos más de instinto, hablamos de pulsión. Yo, qué sé yo, tomaría tal cual está en este texto, sabiendo que el instinto tiene una fijeza, que la pulsión permite la movilidad y la variación del objeto, etc. Perdón, usa la palabra instinto. No, Trier, todavía. No está Trier en la traducción. Es un libro de la época de la facultad mía, ¿no? De hace 38 años. Entonces, López Ballesteros usa instinto. Podemos usar función. No, está bien, porque viste que hace en alemán lo pone. Trier. Pero puede ser que en esquema. Bueno, pero lo interesante, digamos, de cómo se abre el texto. Se abre con la noción de conflicto entre la exigencia instintiva y la prohibición por parte de la realidad, ¿no? Esa es como la apertura del texto. Apertura que, por otro lado, tensión que no se soluciona nunca. Porque hacia el final del texto plantea que tensiones va a haber siempre, y que no son resolubles, sino son tensiones que el yo va a tener que tramitar. Ahí están los famosos vasallajes del yo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo va armando su recorrido? Él plantea que cómo se hace para satisfacer el instinto, la exigencia del instinto y a la vez reconocer el peligro que proviene, en este caso, de la realidad. Bueno, ahí se produce un desgarro en el yo, que nosotros conocemos como escisión del yo. Eso cuestiona, dice él, en términos de Freud, la concebida capacidad sintetizadora del yo. O sea, que él le suponía al yo una capacidad, y le supone una capacidad de maniobrabilidad, de protección, de autoconservación, de gestión de las demandas, gestión con la realidad, gestión con el superyo, gestión con el ello, moderamiento, digamos, encauzamiento, pero no logra ser un sintetizador porque está siempre tensionado. Entonces, intenta armonizar, es más, al final del texto plantea que las neurosis son disarmonías cuantitativas, en donde, hay un quantum de exigencia instintiva que desborda la capacidad de un yo precario, débil, pero circunstancialmente sin investidura para poder tramitar, ¿no? Claro, ahí están las hipótesis que nosotros sabemos, la hipótesis dinámica, económica, estructural, que hacen al funcionamiento del aparato psíquico, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Bueno, después habla de, ¿cómo es la vida psíquica? ¿Cómo él piensa la vida psíquica? La piensa como un aparato
compuesto de varias partes a la manera de un telescopio, que es el dibujo que nosotros conocemos en redondo, ¿no? El ello como núcleo y después tenemos las distintas organizaciones. El ello está vinculado al soma, al cuerpo, diferencia el ello del inconsciente, no lo diferencia en este texto, pero está nominado, digamos, ¿no? El ello tiene más que ver con lo hereditario, con lo corporal. El inconsciente, no lo dice acá, pero lo deja entender, se constituye, ¿no? Por contracatexia, por efecto de la represión civil. Bueno, ¿cuál es la función del yo? La función básica del yo es la autoconservación, es decir, la conservación de la vida física y psíquica, frente a las exigencias del mundo exterior y frente a las exigencias del ello, del mundo distintivo. El yo, dice él, persigue el placer y trata de evitar el displacer. El principio del placer. Responde con una señal de angustia a todo aumento imprevisto del displacer, calificándolo de peligro. Después, periódicamente el yo se retrae, abandona la conexión con el mundo exterior y al dormir entra en regresión y la vida psíquica funciona a la manera de la alucinación en la psicosis, pero solo que es normal porque es el sueño, ¿no? Bueno, después habla de estas instancias, del ello, el superyo se constituye por la influencia de los otros. Ahí tenemos la noción de otro, digamos, en su esbozo, ¿no? Le da mucha importancia al yo. Es más, plantea la neurosis como producto de la debilidad del yo. Debilidad constitutiva en la vida de un sujeto, lo que decíamos al principio, y precarización o precariedad en determinadas circunstancias neuróticas. En neuróticos, él va a diferenciar neuróticos graves de neuróticos neurosis en transferencia, ¿no? ¿Se acuerdan que neurosis en transferencia sería lo que hoy diríamos neurótico? Bueno, ¿cuál es la cualidad de estas instancias? Así como para el yo, la tarea es la autoconservación, la protección, la del superyo es la restricción de las satisfacciones. Bueno, los instintos pueden cambiar su fin y también pueden sustituirse mutuamente pasando la energía de uno al otro. Y ahí comienza esta barajar y dar de nuevo y pone del lado de Eros los instintos de autoconservación, conservación de la especie, el amor yoico, el amor objetal y todas las catexias de unión. Y del lado de Tánatos, disolución de las conexiones y la vuelta a lo inorgánico. Y él dice, así como Eros se expresa en múltiples expresiones en la vida erótica, en las zonas erógenas, Tánatos es mudo, ejerce de manera muda y solapada su misión de disolución. Bueno, todo instinto persigue el retorno a un estado anterior y hay una interacción sinérgica y antagónica de ambos instintos. Vida, Eros y Tánatos. Bueno, ahí reafirma la hipótesis del inconsciente y dice que es una hipótesis que las cosas pasan porque hay consciente, no es que pase, digamos, porque hay un soma o hay un cuerpo solamente. Y que la tarea del analista es inferir, traducir, adivinar, esas
palabras, qué es aquello que es inconsciente, ¿no? Para traerlo a la conciencia. Después habla de las cualidades, consciente, inconsciente y preconsciente. No voy a meterme porque ya las conocemos. Lo preconsciente tiene capacidad de conciencia, lo inconsciente no, tiene que ser trabajado en análisis. Bueno, o aparece bajo formas sintomáticas, ¿no? Después las resistencias. Las resistencias son la forma en que se expresa la dificultad para acceder a la conciencia. Bueno, yo creo que cuando él plantea eros y tánatos, articula las dos tópicas en este texto. Bueno, y nosotros hoy ya sabemos que hay aspectos inconscientes en el yo, hay aspectos inconscientes en el super yo, bueno, y el ello que es de por sí inconsciente, ¿no? Bueno, el ello tiende a la descarga, se maneja con energía libre. Los contenidos élicos son innatos y adquiridos en el desarrollo del yo. Entiendo que si son adquiridos durante el desarrollo del yo, hoy podemos pensar que vienen también del otro, ¿no? De la forma en que es acunado, tratado, vestido. Bueno, de aquí inferimos que tenemos energía libre y energía ligada, que tenemos un principio primario de energía libre y un principio secundario de energía ligada. Y el conflicto sucede cuando el ello irrumpe en el yo y el yo se defiende frente a eso. Bueno, después habla un poquito de los sueños, que hago una breve mención, en el sentido que el material que trae un paciente cuando cuenta un sueño es un material que tiene que ser trabajado de determinada manera en la sesión. Tiene que ser trabajado mediante asociaciones que permitan ir a las ideas latentes, digamos. La elaboración que trae, la elaboración secundaria. Eso que trae, para nosotros no tiene un gran sentido. No es que con eso nosotros traducimos simbólicamente, no. Nosotros, a partir de ahí, sugerimos que asocie. Y a partir de lo que asocia, intentamos ver qué podemos construir, digamos, ¿no? Me parece que es muy importante cómo se piensa la vía regia del inconsciente del sueño. Son las asociaciones, es decir, el relato que hace el sujeto sobre estos restos traumáticos, restos diurnos que aparecen en el sueño, que nos van a dar las pistas de qué fantasma, de qué arma, qué cuento se armó y por dónde andan las coordenadas de su función. Lo que dice Adriana es muy importante porque es todo un relato que uno piensa que esos ritos son los que nos van a dar las marcas prehistóricas. No, y las marcas prehistóricas ni tampoco símbolos universales. Que hay algunas corrientes psicológicas que retraducen determinadas cosas en función de símbolos. Nosotros desde el psicoanálisis no trabajamos así. Los sueños incluso hasta pueden quedar sin interpretación porque no hay asociaciones o no se genera, y generalmente cuando se trabaja es algo que surge en la sesión como producto de las asociaciones del sueño y a veces se entrama con algo de la sesión. Lo podemos pensar también como una posición transferencial en relación al analista, porque muchas veces, soñé algo, le voy a contar. Es decir, es como un regalo transferencial al analista. Claro. También hay que pensarlo, ¿no? Bueno, después comienza a abordar en qué consiste la técnica psicoanalítica. Entonces,
La patología para él implica un debilitamiento relativo o absoluto del yo. La tarea más difícil del yo es la dominación de las exigencias instintivas del ello, tarea para la cual debe mantener activas contracatexias. Pero también puede sufrir embates de super-yo, o sea que el yo está entre estas aguas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico del análisis? ¿Cuál es el objetivo uno de los objetivos del análisis? Acudir en ayuda del yo debilitado en el conflicto. Que si lo pensamos, es en parte lo que hacemos. Si abrimos una escucha, se favorece que el paciente pueda resituarse bastante rápidamente para después entrar más en desplegar, ¿no? Apoyados en el mundo real, tomar partido contra los enemigos psíquicos del yo, dice Freud, que son las exigencias instintuales del ello y las demandas morales del superyo. De manera que a través de la transferencia concertamos un pacto con nuestro aliado, a través de la regla fundamental, le pedimos que asocie. Todo esto, dice Freud, no va en el caso de un psicótico. Y no va en el caso de neurosis graves. Sí, en el caso de neurosis graves sí, cuando el yo está más desorganizado, podemos hacer esto, pero no en el caso de la psicosis. Él no explica por qué, pero nosotros sabemos por qué, ¿no? Bueno, después habla de la ambivalencia de la transferencia y habla, nos guste o no nos guste, de la reeducación del neurótico. La reeducación, que la verdad que es un término interesante también, porque no es si lo entendemos en el contexto en el que Freud lo trae, ¿no? Sería como brindar herramientas para poder pensar y para poder tramitar estas demandas, sería, ¿no? No es imponerle nuestros valores. Claro, es importante esta diferencia, porque ese párrafo de reeducación está tomado por los post-freudianos como que después de tener un análisis, de hacer un didáctico, quedan curados, son neuróticos curados, y devienen, al ser analistas, a ser reconocidos en la época como analistas, y devienen modelo de salud para que sus pacientes lo imiten. Perdón, sí. Yo lo había asociado más que es un error, ¿no? Con un emprendimiento a partir de esta parte de los 40 del yo, con la experiencia emocional correctiva, ¿no? Claro. Tiene que ver con Sí, tal cual. Pero es tendencioso, porque está dentro de un elemento en realidad hay que relativizarlo también, porque después dice respetar la individualidad del paciente, después habla del acting, no dice acting en esta traducción, pero habla de actuación, y bueno, después él se problematiza a sí mismo, planteando que los éxitos terapéuticos alcanzados bajo el dominio de la transferencia positiva pueden ser sugestivos, habla de la sugestión. Y después dice, para fortalecer al yo debilitado, ampliación del autoconocimiento del yo. La ampliación del autoconocimiento del yo, la travesía analítica, digamos, sería desplegar toda esta situación, ¿no? Perdón, y también no tiene que ver o si lo podemos pensar, con también entender que el conflicto va a estar siempre y hay algo de eso que aceptar también. Sí, eso lo dice hacia el final de la obra. Lo real es incognoscible y siempre va a haber tensiones.
Sí. Claro. Y lo pienso también en relación a lo que estaba diciendo sobre, yo sé que el vínculo es con otro, ¿no? Pero algo de lo que se refiere al vínculo y a alojar al otro, pero también alojarse a uno mismo, tiene que ver con entender que uno siempre va a estar en conflicto, ¿no? Porque si no, también es como una pelea constante para llegar a un lugar donde no vamos a llegar nunca. Bueno, hay una cuestión interesante que aparece más bien en el otro texto, en la introducción del narcisismo, que es qué es lo que potencia los conflictos, ¿no? Lo que él plantea es lo siguiente, que no solamente hay demandas de la realidad y demandas morales, sociales, contemporáneas, de sus contemporáneos, sino que hay al interior del yo, se juega la relación con el ideal, que en la introducción del narcisismo es muy confusa, no clara. Cuando habla de yo ideal, por momentos hablando del ideal del yo. Entonces, es muy difícil de entender si uno no sabe que está hablando, porque él mismo no lo puede articular bien. Por momentos habla del yo ideal, que es ese remanso narcisista de perfección infantil, y por momentos ya está hablando del ideal del yo, que es aquello con lo cual el yo se compara. Y al compararse, se debilita, digamos, porque pierde. Y al perder, pierde fuerza. Y al perder fuerza, pierde fuerza en esta gestión de los conflictos. Bueno, entonces, esto iba a esta cuestión que vos traías del conflicto. Porque sí, el conflicto está como condición, pero también puede estar detonado o activado cuando la relación entre el yo y el ideal es una relación de mucha distancia. Entonces esto deprime. Porque yo... uno tiene con el síntoma, ¿no? Bastante tiene con la vida, gestionar la vida. Pero hablamos del conflicto como conflicto constituyente. No hablamos de otra cosa. Hablamos de que hay una situación de equilibrio inestable, en esta más, digamos, ¿no? Es un equilibrio inestable. Ahora, ¿cuándo? Porque si no es lo mismo estar enfermo, vamos a hablar así en este lenguaje antiguo, que estar bien, digamos. Es más, él plantea la diferencia que hay entre el neurótico y dice las personas sencillas con aspiraciones moderadas. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que quienes da a entender que los neuróticos son personas que tienen aspiraciones desmedidas, una cuota de omnipotencia que provoca sufrimiento. Entonces, el sufrimiento no es solamente por las exigencias funcionales acordes a la vida, no es solamente por la conciencia moral o por las cuestiones vinculadas al super-yo, sino porque hay una parte del yo vinculado a la omnipotencia y vinculada al ideal, que por supuesto viene también del ello, hay un empuje del ello en eso y hay una parte del super-yo, que están ahí como... pero bueno, la cuestión es que el ideal, en la medida en que se acomoda un poco, la distancia entre el yo y el ideal disminuye, también baja un poco el nivel de conflicto. ¿No? Son las exigencias a veces desmedidas que le ponen a los chicos, uno lo ve bastante. Cuando la exigencia es demasiada, tienen conflictos, tienen angustia, para el adulto también, pero es como más visible en los chicos. Por eso, cuando la exigencia no es de medida, se logra, y eso refuerza el yo. Claro, pero ese es un camino, ¿no es cierto?, de constitución, ¿no? Después también no es que ¿no?
pero donde indica, ¿no es cierto?, este tema que él habla de la severidad del super yo, que no tiene nada que ver con la severidad de aquellos padres. No, Sino que tiene que ver justamente con el factor cuantitativo de acuerdo al enfoque pulsional del sujeto, ¿no? El sujeto Y tiene otra vuelta, digamos, ¿no? Hay cambio de la problemática. Sí, lo que plantea Freud es que la severidad del super-yo tiene que ver con el super-yo de los padres. ¿Vieron esa famosa frase que dice que el super-yo se parece más a la época que a los padres? Es decir, que tiene más que ver con el propio super-yo de los padres. Digo por esto que la severidad viene del enfoque pulsional, pero viene también del otro, es decir, serían dos caminos distintos. El enfoque pulsional es al revés, ¿no? Es la vuelta, la internalización a través del grado de deseo. Y la vuelta entonces de ahí la severidad, como condena a ese grado de deseo. Tiene que ver más con la pulsión de muerte, en realidad. Claro. Que es una cuestión identificatoria. Bueno, entonces vemos un poquito algo de introducción del narcisismo y ya después ejemplo de la cama. Freud no habla de sujeto, habla de individuo en su obra, así que nosotros trabajamos con esa noción. Introducción del narcisismo, él trata de explicar en qué consiste el narcisismo. Y para eso, el modelo es el modelo del amor a sí mismo y de la actividad, si queremos llamarla autoerótica, masturbatoria. Él no usa esa palabra, pero da a entender que esa sería como el modelo del narcisismo, ¿no? Ya como los labios besándose a sí mismos, ¿no? Pero a poco de andar lo relaciona con la normalidad y con un complemento libidinoso del egoísmo normal, digamos. Y hay diferencia entre el narcisismo primario y el narcisismo normal. Y toma la parafrenia como el modelo para entrar a desarrollar el narcisismo del neurótico, ¿no? Y él dice que lo que le llama la atención de la parafrenia son dos cosas: la falta de interés por el mundo y la manía de grandeza. Pero, a diferencia de la neurosis, la parafrenia no tiene fantasía. No hay sustitución por la fantasía. Entonces, la diferencia con el neurótico tiene una retracción de la libido hacia la fantasía. En la parafrenia hay la introversión de la libido en la neurosis lleva a la fantasía. En cambio, la parafrenia lleva a una falta de interés por el mundo, ¿no? Bueno, el psicótico está totalmente en su mundo, ¿no? Entonces, ese modelo de la psicosis, donde hay una retracción, que lo toma como punto de partida para entender los fenómenos del narcisismo. Y dice que el destino de la libido en la esquizofrenia es la manía de grandeza. Voy a aclarar esto, no es que no hay fantasía en la psicosis, pero la fantasía es más bien fantasía restitutiva. Después del quiebre, puede haber una fantasía que restituye el agujero, digamos, ¿no? El quiebre psicótico. Tendría que ser el delirio. Claro. Bueno, y ahí trabaja la diferencia con la neurosis y trabajan la hipótesis económica entre lo que sería la libido del yo y la libido de los objetos. En un esquema muy simplista que hoy podemos cuestionar, porque él dice, cuanto mayor es la libido del yo, menor es la libido objetal. Bueno, pero no es tan así, porque a veces el yo se enriquece de lo que le viene de los objetos y hay toda una dinámica que él mismo va gozando después, ¿no? Pero él mismo en el momento del texto dice, bueno, pero si el yo se retrae totalmente hacia sí mismo,
claro, no dice melancolía, pero comienza a sentir una disminución de su valía, digamos. Entonces empieza a plantear que el amor le restituye la carga, digamos, porque ser amado aumenta la autopercepción, ¿no? Quiero que ciertas personas que están muy solas están como un poco desconectadas, relativamente, pues en parte es defensivo para poder, mientras que, bueno, el amor favorece la conexión no solo entre, sino con uno mismo, ¿no? Bueno, en este texto empieza a plantear que le parece que hay una única energía psíquica que contiene las pulsiones de autoconservación, las sexuales, las del yo y las de los objetos. Es decir, que empieza a unificar, ¿no? Bueno, el pasaje del autoerotismo al narcisismo, la relación entre el hambre y el amor, la hipótesis del apuntalamiento sobre la satisfacción de las necesidades vitales, una frase que ha sido histórica, la doble existencia del individuo, ser para sí mismo su propio fin, y ser eslabón de una cadena. Y eso, bueno, este sería como el núcleo del narcisismo, compone con esta dualidad, ¿no? Bueno, él de todas maneras está un poco desorientado todavía y dice que el estudio del narcisismo tropieza con grandes dificultades y que a él le parece que la parafrenia es como la mejor vía de acceso. Yo creo que por esta manía de grandeza, donde ve un narcisismo exacerbado, digamos, ¿no? Como si viera el narcisismo con una lupa. Después empieza a plantear la hipocondría, que es claramente otro cuadro clínico en el cual hay un órgano o un cuerpo, que es un cuerpo, no es tanto un cuerpo erógeno, es un cuerpo erógeno pero sí, sobreinvestido, digamos, ¿no? Que me duele acá, me voy a morir, bueno. Después habla de la erogeneidad como cualidad de la vida sexual, y después habla de un equilibrio necesario entre la libido del yo y la catexia de los objetos. Y después ya entra en algo terreno más conocido. La vida erótica, con sus diversas variantes en el hombre y en la mujer, constituye otro acceso al narcisismo. O sea, que va desde la parafrenia hasta la vida erótica, pasando por la hipocondría y por la erogeneidad, ¿no? Bueno, después habla de los modelos del amor narcisista y del amor por apuntalamiento, ¿no? Conforme al tipo narcisista sería lo que uno es, lo que uno fue, lo que uno quisiera ser, a la persona que fue una parte de uno mismo. Y conforme al tipo de la mujer de apuntalamiento sería, él lo llama aposición, pero hoy podríamos llamarlo apuntalamiento, a la mujer nutriz y al hombre protector. Bueno, después habla de su majestad el bebé, que es otra manera de reciclar el narcisismo, digamos, de transformaciones del narcisismo, ¿no? En el hijo. Bueno, después habla del complejo de castración, que la castración, la amenaza de castración se vuelve efectiva en el psiquismo ante la percepción de los genitales de la niña, ¿no? Y la amenaza que el varón recibió en algún momento, si haces esto, bueno, se vuelve efectiva cuando constata que hay quienes realmente no lo tienen. Bueno.
Después habla de la libido del yo, de la libido sexual nuevamente, las distintas vicisitudes cuando actúan juntas, cuando se disocian. Y se pregunta, ¿qué ha pasado con la libido del neurótico? ¿Se ha invertido en cargas de objeto? Y ahí afirma algo interesante. La libido sucumbe a la represión cuando entra en conflicto con las representaciones éticas y culturales del individuo. La represión parte del yo, de la propia estimación del yo, y se relaciona con la comparación con el ideal. Y acá está lo que decíamos, no solo que el yo se debilita, sino que actúa como agente de represión. No voy a hacer esto si no me va a salir bien, y ahí es donde aplasta, digamos, al yo. El narcisismo se desplaza hacia ese yo ideal, ahí es donde él se confunde, habla de yo ideal, en realidad no sabemos si es yo ideal del yo, bueno. El yo ideal es un lugar de perfección perdido, es un lugar de la niñez, un lugar de la potencia. Quizás haya un vínculo entre yo ideal y ideal del yo, ¿no? En donde la comparación con el ideal disminuye al yo y el yo queda como empujado hacia, succionado hacia un ideal omnipotente de la niñez. Que lo vuelve impotente. Claro. Bueno, después habla de sublimación y idealización como dos procesos muy diferentes. La idealización es un proceso que tiene efecto en el objeto, engrandeciéndolo. La idealización puede producirse tanto en el terreno de la libido del yo como en el de la libido objetal, como que va y viene en esto. Mientras que la sublimación propone un cambio de fin, un cambio de objeto y una transformación de lo sexual en no sexual, ¿no? Él dice, en los neuróticos hallamos máximas diferencias de tensión entre el desarrollo del yo ideal y el grado de sublimación. En general resulta más difícil convencer a un idealista, esto que les decía, de la inadecuada localización de su libido que a un hombre sencillo y mesurado de sus aspiraciones. Entonces, la producción de un ideal eleva las exigencias del yo y favorece la represión. En cambio, la sublimación representa un medio posible de cumplir las exigencias sin recurrir a la represión. Sería algo vinculado a la salud, ¿no? Sí, de todos modos, ahí uno de los destinos de la pulsión dice que la sublimación no es pulsional. Destino, uno de los 4 destinos de la pulsión. Pero nosotros podemos pensar hoy que uno sublima y que no hay algo de goce en la sublimación que uno tomó o que hay algo de placer en lo que uno elige. Está tan desgajado de lo pulsional o de lo instintivo, porque pensar de que no, de que nos corremos totalmente de esa energía vital cuando elegimos sublimar algo, es muy difícil, porque si uno lo piensa en el arte, la música nos sentimos de repente transportados cuando algo nos toca en el cuerpo, y si algo nos toca en el cuerpo es porque hay goce, hay placer, hay algo, o un cuadro, o un libro. Pero el lo plantea como una impulsión. Sí, pero no es todo, pero aparte en un párrafo como vos dices, que no es todo sublimable, que siempre hay un resto, o sea, que siempre admite un filtro. Claro, pero dice que la sublimación es otro destino, es uno de los destinos es uno de los Debería cambio de fin y cambio de objeto. Cambio de fin y de cambio de objeto. En relación a esto, por ejemplo, el arte y la sublimación, por ejemplo,
yo creo que, por ejemplo, me veo muy claramente cuando, por ejemplo, uno leyó un libro, ¿no? Y lo tiene en la biblioteca, y uno, a mí me pasa mucho, que es que no me acuerdo de quiénes eran los personajes o qué pasaba en ese libro, pero sí me acuerdo lo que me hizo sentir ese libro. Yo creo que ahí se ve mucho, claro. La marca en el cuerpo. Sí. La marca en el cuerpo. Sí, lo que algo te modificó, algo te tocó para modificar. Sí. Es como una resonancia, te queda como una resonancia de Claramente. Sí. algo que resuena. Creo que es. Claro, pero en el planteo freudiano, donde el factor cuantitativo es tan importante, el económico, creo que esa es la gran diferencia con el destino sublimatorio. El factor cuantitativo pierde dimensión. Es el trabajo que no hizo Freud, ¿no? Pero creo que la diferencia está justamente en los otros factores cuantitativos se mantienen alterados. Cambio de fin, cambio de objeto. En cambio, es la sublimación del factor cuantitativo que cambia. Pero esto, claro, esto es bien freudiano, el factor cuantitativo. Hay gente atenta para pensarlo. Bueno, está bien. Si habría el factor cuantitativo, siguiendo tu idea, sería que la sublimación produce un encauzamiento de lo pulsional, en donde podríamos agregar nosotros. Hay una marca, puede haber una marca en el cuerpo de goce, de placer, pero no traumática. No es un desborde, no genera conflicto, al contrario, no genera dolor, es algo que, no sé, que no es algo principio del placer. estaría dentro, exactamente, encauzado dentro del principio del placer. Sería el equivalente al chiste, ¿no? La producción psíquica que va gestionando dentro del principio del placer las situaciones. ¿No? Me parece que sería el equivalente. Realmente. El chiste estaría, digamos, desde este planteo con la misma, digamos, formación, la misma manera de formarse que la sublimación, o el chiste es más inconsciente, puro, puesto afuera. La sublimación requiere, yo creo que tiene más transformación, es distinta. Claro, porque el chiste es socialmente acertado, pero estamos mandando algo muy de lo prohibido, Claro. ¿no? Sería así. Y tiene que Y la tener algo del sublimación código. me pregunto, ¿no? Porque el chiste tiene que tener algo del código compartido, de los significantes Sí. compartidos, y tiene una alusión directa a lo funcional, a lo sexual, si no, no causa gracia. Claro, en realidad uno lo manda así, pero es bastante sutil, o sea, hay que saber hacerlo también, ¿no? Requiere de una capacidad simbólica importante también, además de un permiso para que salga, ¿no? Incluso Freud plantea que los humoristas, como los niños y como las bestias salvajes, las fieras, sí, dice, son, y como las mujeres bellas, histéricas, dice que son como personas que tienen son como con capacidad de autosuficiencia, ¿no? Y que logran transformar, captan, tienen como un punto de captura narcisista. Por ejemplo, él dice que las mujeres narcisistas, no usa la palabra histéricas, las mujeres narcisistas, los niños, algunas fieras, así, pero me pareció muy bien, y los humoristas tienen una enorme Capacidad de eclipsar, sí, magnetismo, porque dan la idea de autosuficiencia, ¿no? ¿Vieron, por ejemplo, una pantera salvaje, o un niño que está como en su mundo, o bueno, ciertas mujeres, que no somos ninguna de nosotras, bueno, o todas. Bueno, él dice esto. Esto va en relación a... Estuvo bueno eso, ¿no?
O ninguna. Claro. Ahora despego yo y digo, la mujer no existe y te maté. Entonces él dice que habría como un modo femenino y un modo masculino. El modo masculino, pero no necesariamente ligado a mujer y hombre. Hay mujeres que aman al modo masculino, que es hiperestimando al otro. Y hay, y hombres que aman al modo, digamos, el que a la mujer narcisista le gusta ser amada, con un grado de hiperestimación sexual, ¿no? Un judío diría que los narcisistas son. Pero que vos, es muy interesante este trabajo que hizo Adriana, es tan interesante porque hay todo un discurso de Lacan que dice que él es freudiano, que siguió a Freud, y hoy, yo me había olvidado de verdad, ¿no?, del esquema, pero es tan interesante porque toma todas las cosas freudianas, le da una vuelta, pero está el carozo de lo freudiano, porque lo que vos estás trayendo son las donde Lacan se apoya para hacer las fórmulas de la sexuación. Y cómo la sexualidad es una posición subjetiva. Y que realmente lo trae Freud en el esquema, por supuesto mucho más elemental, y 100 y pico de años atrás, 100 años casi, 80 años antes que Lacan, más o menos. Pero es muy interesante porque me traes como la prehistoria, claro, de la apoyatura de ciertos conceptos que parecen tan novedosos de la teoría lacaniana. Pero con algunas diferencias también totales, ¿no? Algunas consecuencias de diferencia anatómica de los sexos. No, pero está bien, pero lo que te estoy planteando, lo que acabo de decir es como que a mí me llegó directamente, esto lo trae Lacan en la fórmula de la sexuación, y lo trae Freud en Introducción al Narcisismo. Lo inventa. Que no se apartó tanto. Y no, él dice que él es freudiano. Que los que lo siguen a él son lacanianos, los que él es freudiano. Después dice algo muy lindo sobre el enamoramiento. Dice lo siguiente, en el enamoramiento sucede que fluye la libido del yo al objeto. Levanta represiones e instituye perversiones. Qué interesante, esa parte es interesante, me resultó interesante. Bueno, y la fórmula, y da una fórmula para el amor, que es la siguiente, es aquello que posee la perfección que le falta al yo para llegar al ideal. Entonces, ¿qué es lo amado? Es aquello que posee la perfección que le falta al yo para llegar al ideal. Ahí tenemos la cualidad narcisista del costado narcisista del amor. También en el texto anterior va a decir que de la libido del yo fluye el libido hacia el objeto y eso es el amor. O sea que también el amor es investidura, ¿no? Pero cómo tiene un aspecto de investidura y un aspecto narcisista, ¿no? Tiene todo lo que le falta al yo. Claro. Que el sujeto ficcionaliza, imagina que lo tiene el otro, ¿no? Que bueno, esa es la ficción del amor. Bueno, después hacia el final de Introducción del Narcisismo, él nombra el ideal del yo y dice, del ideal del yo parte un cambio para la comprensión de la psicología colectiva. Este ideal tiene también su parte social. Es el ideal común de una familia, de una clase, de una nación. Bueno, termina un poco el texto ya mencionándolo, pero lo venía rimando, digamos, ¿no? Que es un poco lo que nosotros leyéndolo a posteriori podemos darnos cuenta cómo de la formulación del yo ideal empieza un desprendimiento que
termina formulándose como ideal del yo. ¿Puedes repetir lo último que dijiste en relación al ideal y al grupo? Él dice que, porque primero venía hablando de la conciencia moral como instancia de observación, o sea, más ligado al super yo. Y después ya directamente, hacia el final del texto, formula que de la comprensión del ideal del yo parte un cambio de lo que es la psicología colectiva. Ese ideal, el ideal del yo, tiene un aspecto social, es el ideal de una familia, de una clase, de una nación. Se dan cuenta que esta formulación del ideal del yo está bien lejos de aquella del yo ideal, ligado a la perfección infantil, al narcisismo primario. Entonces ahí nosotros podemos establecer la distancia que hay entre el yo ideal y el ideal del yo. Bueno. Yo quisiera, mientras escuchaba en un momento con respecto al tema de la parafraseas, me acordé de la película, no sé si la vieron, Atrapados sin salida, película, y el tema el tema del suicidio, del pibe, que somos los el tema de, después, ¿no? Más adelante, que en los estudios de sexualidad, de la sexualidad femenina, la gran crítica a Freud de que Freud no entendía a la mujer, ¿no? El traslado del falocentrismo del hombre a la mujer, ¿no? Después que eso en un momento cuando te escuché. Bueno, por ahí vos lo podés ver, ¿no? Sí, por ahí lo tomo. Bueno, vamos al concepto de sujeto, que es la otra parte de la provincia. Como dijo muy bien Adriana, Freud no habla de sujeto, habla de individuo. El concepto de sujeto es un concepto que trae Lacan, y es entendible porque es otra época, y lo epocal pesa, más lo que vos traes de todo lo que es la actitud paternalista de Freud al darle todo el eje a lo fálico, que también estuvo mal entendida, y que casi al final de la enseñanza de Lacan, a partir de las fórmulas de la sexuación, empiezan a tener otro campo, tanto la sexualidad del varón como la sexualidad de la mujer, y los intercambia, y creo que para nuestra materia podemos entender que es una posición subjetiva y que no es la anatomía el destino. Hoy más que nunca, con todas las modalidades de posiciones sexuales que hay. Yo pienso que de todas formas son para analizar, ¿no es cierto? No, mi opinión, ¿no? No para naturalizar como dadas, ¿no es cierto? Creo que son objeto de pensamiento, que deben ser objeto de pensamiento. ¿Qué implica esto de iguales? No. Bueno, no lo pienso así. Bien, por eso, ahí está. No lo pienso así. Pero lo nombro para entender que son posiciones sexuadas y que la anatomía no es el destino. No vamos a entrar ahora. Sí, no, es así. Pero podemos hablarlo. Claro. Bueno, en el seminario 11, Lacan dice así, que el psicoanálisis no es una filosofía que pretenda dar clave del universo. No, ese no es el discurso del psicoanálisis. Está gobernado por un objetivo particular, dice algo más, la elaboración de la noción de sujeto. Plantea esta noción de una nueva manera, conduciendo al sujeto, primera etapa de Lacan o segunda etapa de Lacan, a la dependencia con el significante. Entonces, el concepto de sujeto, su sujeción al significante y al inconsciente, nos está hablando en esa época, seminario 11, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Es la época más simbólica dentro del registro de lo simbólico de Lacan. Esto no quiere decir que ni se cae ni se mantiene tan rígida.
Es un momento de Lacan muy estructuralista, es la presencia de Lévi-Strauss y el impacto que Lévi-Strauss tiene sobre su pensamiento. Entonces, él piensa que si el humanito, como decía Adriana, el ser viviente adviene a un mundo simbólico, a un mundo de lenguaje, se tiene que adaptar a ese lenguaje, que es cierto, pero no es solo eso. Pero en ese momento estaba muy prendido por el estructuralismo. Entonces, adviene a un mundo que se tiene que adaptar y no le da tanta singularidad más que por la palabra o por el significante. Pero sí también dice que la complejidad del humano no se limita a eso. Es decir, va pescando que no se limita a eso, pero todavía no lo puede teorizar. Es en el campo del otro, cuando dice el campo del otro, que son las formas que tiene Lacan, que a veces se vuelven muy odiosos, es el campo de la cultura, el campo de la palabra, otro con mayúscula, siempre. Otro con minúscula implica semejante. El otro semejante es con minúscula, el otro de la cultura es con mayúscula. Donde el sujeto se constituye como él tiene una expresión, que un sujeto es un significante para otro significante. Y que esa manera de ser un significante en el mundo de las significaciones y de los significantes, hay un significante que él va a nombrar nombre del Padre, que es una función. Es una función que tiene que ver con el Edipo freudiano y con la metáfora paterna, donde dice que la mamá, yo esto voy a ir rápido, porque si no nos meteríamos en cada tema. Él hace un dibujito que dice que la mamá es como la boca de un cocodrilo, hace un dibujito de un nenito chiquito, de un cachorrito, y dice que la función paterna es ese palito para que la mamá no se trague a su propio hijo y que le permita conectarse con el mundo simbólico y que le dé el límite del no. La función paterna está como adscripta al no, no se puede, no se debe, por eso se asocia la función paterna a la ley, porque el sujeto y la mamá serían como más en la línea de la satisfacción pulsional. Y el humano, en la línea de la satisfacción pulsional, hace cosas bastante tremendas. ¿Por qué lo engancho con el Edipo? Porque ahí sería un modo de transmitir la prohibición del incesto. Porque cuando dice que se lo morfa, estamos hablando de se lo come, digamos. Aparte por la simple existencia del lugar padre, o sea, el nombre del padre, el lugar padre, es un lugar de campo simbólico. Absolutamente. Sí, totalmente. Él dice que los padres siempre son por adopción, aunque sea el genitor del bebé, porque entre la concepción y el nacimiento no pone el cuerpo. A pesar de todo lo que se haga ahora para excluir al papá. Sí, pero no. Pero bueno, entonces, es la época del registro de la importancia que Lacan le da al registro simbólico. Él venía de un registro anterior, el primer Lacan lo que trabaja es el estadio del espejo, y cuando hablamos del estadio del espejo es el registro del imaginario. Lo imaginario no como me imaginé, como fantasía, lo imaginario como imagen. El sujeto humano, el cachorro humano, él hace todo un gráfico del imaginario que hace todo un juego de espejos donde si el bebé se ve siempre como cuerpo fragmentado. Nosotros si nos fuera por un espejo no nos veríamos de espalda, por ejemplo. La conceptualización de un cuerpo entero lo tenemos por el espejo, aunque el espejo sea el otro. Tomamos de que hay un cuerpo que las manitos no son pedacitos o los pies no son pedacitos porque vemos al otro entero que va y viene y él lo pone como si fuera un espejo. Nos devuelve una imagen, nos va devolviendo una imagen de completud. Cuando el bebé encuentra un espejo, ustedes se van a dar cuenta, eso se puede ver
cómo se regocija, cómo se ríe y cómo juega frente al espejo, poniéndose y sacando, porque va devolviendo como que es un cuerpo entero, no fragmentado. Y le da muchísima alegría al bebé a jugar con un espejo. Es muy interesante como en Estados Unidos casi todos los juguetes, pero casi todos los juguetes de los bebés tienen pedacitos de espejo. Todos. Yo les diría que antes se encontraban algunos, ahora casi todos tienen como una chapita en algún lugar donde el bebé se vea. Algo de esto buscaron, y como el marketing, todo lo que tiene que ver con esto, lo que ¿Viste el trapito de apego que le llaman ahora al objeto transicional? Sí, Vas y lo compras, el trapito de apego Sí. se llama, ¿no? Sí, Sí, el trapito de apego. sí, trapito de apego, sí. Y puede Pero haber bueno, las mamás. pero tal vez no sea este, porque la psiquis humana es mayor que el Sí, marketing. Puede también. tener 20 trapitos de apego, Y porque tiene que ver con el olor, con todo lo que hay, que tiene que ver con la mamá. Pero bueno, pero es interesante que el marketing no todo Y ahora por el día de la madre va a vender el palo en 12 cuotas. Llevan el palo en 12 cuotas. Entonces, el sujeto se instituye en el campo del otro, va a buscar sus significantes en el campo del otro, en el campo de la cultura. ¿Cómo aparece este sujeto? Porque además habla del inconsciente. No se olviden que Lacan viene del curso de Freud. El gran intento de Freud fue el inconsciente. El gran intento de Lacan no es el inconsciente, pero lo toma. Y dice que las formaciones del inconsciente, que lo nombra muy interesantemente, dice que el inconsciente, muy interesante lo que encontré de una manera de nombrar el inconsciente. El inconsciente es un saber inconsciente que lo determina y es invariante, que son las marcas primeras, los que Lacan llama S1, que van a marcar al sujeto cuando está inmerso en el lenguaje, las palabras que lo mortifican, que no necesariamente son palabras enteras, pueden ser pedacitos de palabras, pueden ser solo algunos trozos de sonidos que van a dar las marcas, que van a ser marcas en el inconsciente, pero que marcas que van a determinar todas nuestras elecciones amorosas. Es la marca que deja, según Freud, en otro trabajo que es el proyecto para neurólogos, la primera experiencia de satisfacción. Freud habla de lo mismo, dice que la primera experiencia de satisfacción, que es tensión de necesidad igual hambre, satisfacción de esa necesidad que da la mamá, que hace la acción eficaz de darle de comer, va a dejar unas marcas que pueden ser de sonido, de olores, de sabores, de calores, que van a ser las marcas inconscientes del inconsciente reprimido y nunca conocido, que son invariantes, que después van a ser como las cuerdas que van a marcar los senderos de la elección de objeto amoroso de cada uno de nosotros, y que ese objeto amoroso nunca va a ser lo mismo lo que buscamos con lo que encontramos, y que siempre es un reencuentro, nunca es un encuentro, porque el objeto que nos causa es aquel objeto mamá que hizo la acción eficaz que trae Freud en el tema. Bueno, la metapsicología lacaniana opera con 3 registros. Eso se mantiene siempre, real, simbólico y imaginario, siempre. Lacan nunca deja de trabajar los 3 registros. Lo importante son las relaciones que el sujeto simbólico del mundo de los significantes mantiene con los otros registros, con el imaginario y con el real. Se complejizan esas articulaciones de los 3 registros y se pluralizan
Es muy interesante, otra cosa que me pareció interesantísimo, cómo realmente era cierto que se basaba en Freud. Como volver a leer a Freud te enriquece muchísimo, ¿no? Lacan dice en la última enseñanza que en realidad bien que uno pensaba, bueno, somos neuróticos y todos los ejemplos que da incluso Lacan de las estructuras neuróticas, y lo que le falta a la neurosis, si algo le falta a esa estructura, es psicosis. En el último Lacan dice al revés, dice que todos somos psicóticos porque el bebé alucina y que hay algo que es la función nombre del padre y del hijo que nos fija para que seamos neuróticos. Invierte. Por eso la última enseñanza le da mucha bolilla a la psicosis. Por eso habla de psicosis extraordinarias y psicosis ordinarias, donde la estructura humana no es neurótica, sino psicótica y se neurotiza. Interesante que porque ahí se reencuentra con Klein. Sí. Claro, Claro. desde otro lugar. Desde otro lugar. Pero me copió bastante. Nunca decía, excepto los muy grosos, que no podía desmentir. Yo les decía que en Freud no se habla de sujeto, Lacan empieza a hablar de subjetividad y discute con los filósofos que tocaron el tema, con todos, con muchas ciencias. Con Descartes, que dice pienso, luego existo. Él da vuelta y dice gozo, existo, soy cuerpo, luego soy sujeto. Luego pienso. Con las matemáticas que las toma la álgebra, la topología, toma todo de las matemáticas, pero también discute con la lógica. Las matemáticas toma los nudos, las cadenas, que en la última enseñanza, que es dificilísima, que es muy complicada, pero se apoya muchísimo en toda la topología y la teoría de los conjuntos, en los nudos, a partir del nudo Romeo, de los 3 registros que dibuja, de los 3 registros que dibuja como círculos, pero supongo que todos lo conocen, ¿no? Con la lingüística, con las teorías del lenguaje, con todas se pelea y las invierte, porque siempre le da una vuelta y le busca como su particularidad. Con Saussure, debate con los post-freudianos y debate Lacan con Lacan. Él mismo se gasta, se enoja y también como Freud va, cuando su propia teoría o lo que está teorizando hace agua, como por ejemplo cuando estaba tan apoyado en la teoría de los significantes y de lo simbólico, que fue la época que más prendió en la Argentina y por la cual más se lo denota a Lacan, con el lacanés, con que no se entiende, con el psicoanalista haciéndose el muerto. Es una época fue la época que entró en Buenos Aires y que los que no siguieron estudiando quedó como muy mal visto, o como que no da cuenta del sujeto, digamos. Con los post-freudianos, por eso es la excomunión, es esto que yo les conté. Los post-freudianos se empiezan a tomar como modelo de salud. Empieza todo el movimiento Ana Freud, donde dice, si te analizás, si tenés didáctico, te curás de la neurosis y vas a poder devenir ser un modelo de salud mental para tus pacientes y para el resto de la humanidad. Y con esto se pelea mucho Lacan, porque nadie es modelo de nadie y el deseo de cada uno de los sujetos hay que sostenerlo. No es mi deseo ni mi perfección o mi ideal, sino el de cada uno y singular. Quizás ese es un rasgo sí distintivo en el abordaje lacaniano, que es el deseo, ¿no? Como brújula del análisis. Una de las, ¿no? Sí, el deseo. El deseo, sí. Primer momento, volvemos.
esto, digamos, les estoy haciendo todo el recorrido. El estadio del espejo deja algo muy interesante. En este momento habla del moi y del je. En francés el yo tiene dos maneras de decirse, moi y je. En castellano no decimos yo, no hay. El moi es imaginario, especular y narcisista. El je es el sujeto del discurso. El concepto de je va a ser sustituido por el de sujeto, en la teoría. Un sujeto distinto del yo freudiano, del yo que trae Adrián, de la época del yo que trae Tajuela. El yo queda del lado del moi, del lado narcisista, del lado especular imaginario, para Lacan. Y luego se vuelve a desdoblar el concepto de sujeto. Habla de sujeto del enunciado, que es ¿qué dice? Y sujeto de la enunciación. ¿Desde dónde dice lo que dice? Esto es muy usado en los discursos políticos, en poder entender un discurso político y también en el análisis, porque hay muchos pacientes que vienen a dar cátedra, no solo con lo que dicen, sino uno les pregunta, ¿de dónde saliste? ¿Desde qué lugar estás hablando? ¿No? Los moralistas, ¿desde qué lugar? Esta es la época estructuralista de Lacan, pero que es la estructura que lo precede, esto que conté, para dónde debe constituirse un sujeto para dar cuenta de un ser, de si logró su ser, porque el sujeto después, el mismo Lacan dice que es la falta en ser y que eso es todo lo que lo moviliza, que nunca termina de ser, con el concepto de esencia, de sustancia, de todo lo que venía de la filosofía. Pero la estructura que siempre trabajaba acá no es una estructura cerrada. Esto es muy importante porque el psicoanálisis vincular toma también la estructura del inconsciente como una estructura abierta y como sistemas abiertos. Porque si nosotros pensamos en una estructura cerrada, de 0 a 5, como se pensaba, ¿qué podríamos hacer como analistas? Si ya está cerrado y formado, no hay marcas ni hay palabra que pueda modificar algo. Entonces, son estructuras abiertas, modificables en la relación con el otro, con minúscula y con el otro barra otro. Cada uno de los sujetos es modificable, por supuesto, no es todo modificable, ahora vamos a llegar, pero sí hay vínculos significativos en el cuales un sujeto entra de una manera y sale de otra. Es decir, tiene otras marcas. ¿Cuando dijo de 0 a 5 se refería a la teoría del vínculo o no? No. De 0 a 5 es la teoría freudiana de las etapas, o la nada de edad, de 0 a 5 de edad. Entonces, que uno llegaba completito en la etapa fálica. Está bien. A eso me refiero. La estructura no sería absoluta, completa o cerrada. El sujeto se instaura en un lugar de falta. Esto es fundamental para que podamos entender por qué hace lazo, por qué necesitamos hacer vínculos, porque siempre nos hace falta el vínculo. Y pasa a ser un significante más dentro de la estructura, vuelve a lo simbólico todavía. Piensen que estamos pensando el concepto de sujeto en los distintos momentos de la teoría lacaniana. En los seminarios 3 y 4 saca el significante nombre del padre, aparece el significante del nombre del padre como ordenador. Esta es una época lacaniana donde aparece el concepto de intersubjetividad que después Lacan va a abandonar. El sujeto se sostiene entre otros sujetos y hace pactos con ellos, lo dice textual en estos seminarios. En la época del significante fálico
a la que matematiza con elementos algebraicos. Son todas las fórmulas que empieza a usar, la fórmula, el grafo del deseo, son todas esas letritas que uno ve, es toda esta época. En la subversión del sujeto y la dialéctica del deseo freudiano plasma este concepto con el grafo del deseo e empieza a implicar el recorrido de la pulsión. Ya Lacan no lo llama instinto, dice que el psicoanálisis no se va a ocupar nunca del instinto porque lo asemeja a la naturaleza. Instinto y naturaleza para Lacan es lo mismo, y dice que el discurso del psicoanálisis no tiene nada que ver con el de la naturaleza, porque son las marcas que cada sujeto dentro de su instinto va armando lo pulsional. Porque si no, no se entendería que un zapato pueda ser fetiche que erotice un sujeto. Define todo lo que gira alrededor de la subjetividad: deseo, demanda, fantasmas, y todo gira alrededor del sujeto. Y este sujeto, esta es la gran invención de Lacan, empieza a traer el objeto A. ¿Qué es el objeto A? Porque uno lo escucha. Vamos a ver qué es el objeto A y cómo tiene que ver con la teoría freudiana. Lacan dice que el infans, que el ser viviente, es mordido por el significante, por la palabra, y que la palabra le va dando toda la significación fálica y todo lo pulsional que se va estructurando alrededor del otro, de la palabra. Pero de esa operación del significante sobre el sujeto, sobre el cuerpo del ser viviente, queda un resto. Queda un resto que es imposible semantizar. No hay palabra que lo nombre. Es innombrable. Sobre eso innombrable, Lacan lo va a llamar objeto A. El objeto A no es, lo llama objeto causa del deseo. Ese objeto causa del deseo, como todos los aforismos lacanianos, son medios tramposos en el lenguaje y además cómo se traduce. El objeto A no es este objeto al cual yo me voy a dirigir, que está delante mío. El objeto A está atrás mío. Yo no voy a saber nunca cuál es mi objeto A. Pero ¿vieron en análisis que hay pacientes, sobre todo mujeres, que hay algunos hombres, pero sobre todo mujeres, siempre me engancho al peor? No sé por qué. Este era rubio, alto, parecía así, pero al final siempre me engancho al peor. O al violento, al vago, ¿por qué? Si nosotros pensamos que las coordenadas del deseo humano están manejadas o determinadas por un objeto que me causa, seguramente tendré marcas que van a hacer que ese que me causa tiene estas características. Por eso es tan importante saber que el objeto causa deseo está atrás, es inconsciente, no es esto que yo voy a buscar, porque si no ya es consciente, lo veo. Claro. Ahora, ¿qué les parece? ¿Qué te parece vos que sos hermano? Estás en el tema, manejás por lo general, ¿no? ¿En qué medida se podría asimilar como analogía el objeto A a lo real como el segundo a lo simbólico? No, se asemeja. El objeto A a lo real como el segundo a lo simbólico. Como ese que está atrás, con este tema de la teoría de los grupos, ¿no? Sí. Ese que sobra, digamos, pero es el que hace la posibilidad de que se enganche la cadena. Sí, claro. Sí, la teoría, claro. Por eso, el ultimísimo Lacan va a tomar el objeto A, lo simbólico en lo real en lo simbólico, Claro. que son todas las tramitaciones que le va haciendo, que le va dando vueltas para dar cuenta, pero solo a partir de la idea de resto y a partir de la idea del objeto causa de deseo, del objeto A como causa de deseo, podés empezar a pensar que esas marcas, de las cuales también habla Freud en el proyecto con el objeto. ¿Sí? Sí, son las marcas S1, después dice que no hay un S1, que hay un enjambre de S1, pero que son pedacitos, que pueden ser palabras, que pueden ser trozos. En el hombre de los lobos, a ver si hay todo un significante Grushka,
que va mostrando Freud como ese significante bruto, que no sé bien de dónde, no me acuerdo exactamente, lo tendría que releer, después deviene siendo un nombre de una mucama, que ese nombre era solo de la clase inferior y que al hombre de los lobos lo erotiza el nombre cuando la ve arrodillada porque lo remite a la escena primaria que vio. Esto es un juego que hace que es fantástico, porque es el mismo significante. No toca, si está en un libro de las asociaciones, alguien tomó este trabajito del hombre de los lobos, que va hablando de esto. Sí, no entiendo bien el tema de que, o sea, como empezaste hablando, que la palabra hace marca, pero siempre va a haber un resto. Ahora, ¿qué constituye el objeto? ¿El resto? El resto. ¿O la marca? Siempre No, el resto. Lo que no se puede nombrar. Lo innombrable. Sí, El resto. por Porque eso, es una Por mezcla. eso el deseo, una vez que se tiene lo que se hace es otra cosa. Claro, porque hay una falta, Claro, porque no es completo. Nunca se completa. Esa falta es lo que va a dar el lanzamiento del deseo. El deseo está en el orden simbólico, Pero aquello que uno también va eligiendo, ¿no? Tiene que ver con las marcas también. Sí. Por eso, con las marcas y con el resto, con las dos cosas. Somos complejos. Sí, no es, no. Claro, eso es lo que yo no entendía. Sí, O sea, sí. las marcas van a determinar también, y también el resto. Sí. Claro, creo que apunta más a esta cuestión de las inscripciones que permanecen como inconscientes y que probablemente te Pulsa. claro, pero no las vas a conocer, o tal vez vas a identificar esto, pero eso no lo conoces, pero eso también te está movilizando a elegirlo. Yo cuando Claro, ¿y qué le hace? el tema del objeto A, en lo que puedo por lo que he hecho, me sirvió entenderlo como la marca de un objeto negativo, la estructura negativo en el sentido de una negatividad, de una falta. Una falta, Porque pero no. se la acaba de plantear en un contexto en el cual desarrolla y esto se conoce la lapicera para definirlo como un objeto de orden tridimensional. Entonces, cuando yo ya voy a buscar, tengo una coordenada simbólica de la marca en el proyecto, podemos pensar con esas marcas que me permiten tener una direccionalidad y no elegir a cualquiera de los peores, ¿sí? Sino a uno que tiene cierto rasgo. Pero ahí ya hay un andamiaje que de alguna forma me marca. Claro. La lapicera. Sí, Claro, pero yo quiero decirte algo que me parece que es importante, que no quiero dejar. No voy a elegir de los peores, no. Puedo elegir de los peores por la marca. Los peores ya es una calificación de la cultura. Esto que vos decís, no, yo te entiendo, Una pero serie dentro del universo que está que me, seguida por las marcas. Claro. Los peores, y dentro de los peores algunos de sí, hay un montón de Porque gente por que ejemplo, el político ya tiene que ver con todo el segundo movimiento que me da coordenadas, ¿sí? Que sería como el objeto del deseo. ¿no? sí, el oscuro objeto del deseo. Claro, pero todo en función de una marca negativa. O sea, lo que me parece me acuerdo novedoso es que negativa en el sentido de que no es un objeto, para pensarlo como una estructura, es una marca, una falta. Sí, una falta. Ahora, pero- como estamos acostumbrados a pensar los objetos. sí. Ahora me parece más. Sí, pero ahí hay que diferenciar, me parece, como lo entiendo yo, ¿no? El tema de la falta. La falta, yo no entiendo, se refiere en lo literal, la falta que hay de posibilidad de cobertura de lo real, que es otra cosa, digamos, ¿cierto? O sea, aquello que vaya por el camino del deseo, entiendo que va justamente, tomándolo de Freud, por energía ligada. Bueno, Que pero es- que es es como el- lo mismo. Sí. No, porque la diferencia está cuando no alcanza a quedarse. Y ahí estaría la pulsión de muerte. Sí, pero mira, hay todo Bueno, un ahí está, claro, replanteo, hay todo un equilibrio ahí, sí. dejémoslo por la pulsión de muerte, que uno cree que el sujeto va a la muerte. El sujeto no va a la muerte. El sujeto Pulsión no- sexual. es pulsión sexual. Es como si un masoquista dijese, matame, pero matame en 30 años, que matame, amá. Es como no me mates, pegame de a poquito, que me dure. Pero ya está ligado. Es sexual, Claro. la Es pulsión de como muerte el es Señor sexual. de los Anillos, ese anillo que provoca muchísima seducción, pero una vez que te lo pones, bueno, cagaste, ¿no? Pero Bueno. provoca Mientras no lo tenés, absoluta. mientras no lo tenés. Una
Una breve, Sí, por ahí la para palabra aclarar, chula, sí. una breve viñeta clínica, tal vez seguir un poquito si ustedes me dirán si va o no va. Que esto lo vimos en un grupo de estudios en referencia a esto. Una paciente relata que ella le tranquiliza mucho el movimiento, ¿vieron? De las sillas de la computadora, de moverse, de rotación. Y bueno, durante el análisis, para hacerlo simple y cortito, ella asocia este registro que está con el hecho de que ella fue una joven apropiada, o sea, una niña apropiada durante el periodo militar. Su papá andaba en silla de ruedas y la tuvo los primeros 2 meses de vida, mucho con ella, en su silla de ruedas, con este movimiento. Esto quedó, después fue apropiada por una familia en fin, ¿verdad? Y ella en el análisis puede llegar a ver cómo está, no sé, supongo que este registro está asociado con esta búsqueda de la tranquilidad, del placer que le daba el movimiento. No coincide, pero hay una búsqueda dentro de esta Primero habría como un significante que sería giratorio o rueda. Hay una marca en positivo, digamos. Sí, claro, No sería algo del orden de lo incapturable, sino que ahí hay como algo que se puede bordear. Por eso lo sometía a discusión. Claro, Yo lo que pienso que debe haber relatos, porque un bebé de 2 meses no puede recordar eso. Digamos, la llevaron a otra familia. Cuando ella es restituida, va haciendo eslabones. Claro, yo pienso que ahí, viste, son esos mitos, esas reconstrucciones, esos relatos familiares, que uno, te cierra, digamos, y por ahí es verdad, pero me parece que tiene que ver más con el relato. Claro, y de donde lo mires buscarías o no una cuestión que tuviera que ver específicamente con la sexualidad o no. Sí, yo también lo pensé. Esto es lo masturbatorio. Yo también, claro, por el lado de lo depende por dónde masturbatorio. vengas, claro, por dónde mires, claro. Yo lo pensé por el lado de lo masturbatorio. Por esto de la rotación y de qué impronta sexual, traumática, masturbatoria, en medio de lo de la rotación. Claro. Porque los chicos, cuando los chicos que se masturban compulsivamente, en general dicen a matarse. Me estoy amagando. Claro. Entonces es como, déjame matarme o... Nada, no sabía porque lo está bárbaro, Sí, como un apurarse, ¿no? Sí. Eso es lo que ella llegaba como a enlazar, ¿no? Como lo tiran Las cunas también, Sí. como antes. Pero ¿cómo debe querer rescatar a este? Tiene varios lecturas. ¿Sí? Hacemos un cortecillo. Espera, son las 6:05. Nos quedamos 10 minutos, 15 más, porque si no Se va y nos mata la otra cátedra. Ya lo hacíamos y lo dejamos de ver porque si no se atrasaba. Bueno, en la subversión del sujeto plasma el concepto de grafo con el deseo, el recorrido de la pulsión. Y define todo lo que gira, ya lo dije, deseo, demanda, fantasma, objeto A. Y ya hablamos de pulsión de muerte. Mira cómo esto lleva a la pulsión de muerte, como le pasó a él. Acá aparece el debate con el significante o la relación ¿qué es lo importante? El debate, aparece todo el debate. ¿Qué es lo importante? La relación del sujeto, siempre la teoría empieza alrededor del sujeto. Piensen que el sujeto, no sé si lo dije, pero voy a decirlo, el sujeto lacaniano es un sujeto barrado por el significante. Siempre está escrito. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿La relación con el significante o la relación con lo real? Lo real de la función, ¿no? Entonces, el sujeto habla, dice un montón de cosas, como la paciente de Voltaire, pero hay cosas que no logra decir, y no las logra decir porque se tornan imposibles de decir. Hay un decir que es imposible. Después, cuando trabaja la verdad, Lacan dice que la verdad lógicamente es posible de sostener como verdad, pero que en el decir del lenguaje del sujeto siempre es una semiverdad,
porque no podemos decir todo ni por qué hacemos muchas cosas de las que hacemos. Aunque pensemos que decimos la verdad, no es que mentimos, sino que siempre es una semi-verdad. Si uno define el sujeto, ya aparece el seminario 10, está ligado al deseo. El sujeto es sujeto del deseo. Y aparece la angustia como afecto que nos daña. Seminario importante, pero que en la última enseñanza no retoma la angustia. No la retoma demasiado. La causa del deseo como real, el objeto A como causa, y aparece también la idea del sujeto como alienado o separado. Es decir, un sujeto se tiene que alienar al discurso de la familia, al discurso al que atiene, pero, y a los ideales, a todo aquello que la cultura le da, o que la familia le da, pero tiene que haber un corte para poder justamente recortarse de esa alienación generalizada para encontrar su propio deseo y su propia marca singular. Entonces, al final, el último capítulo del seminario 11 habla de alienación y separación, que en el psicoanálisis vincular usamos muchísimo, sobre todo con familias. Cuanto más enferma es la familia, más alienados están los componentes, los miembros de la familia y los hijos de la familia. El síntoma en general hace síntoma en los hijos. Entonces, lograr la separación del discurso alienante, a veces no solo de la familia, ¿no? O en las sectas, esa alienación en el discurso, es posibilidad de subjetivarse. Después habla también de otro concepto que es fantasma, que todos los sujetos estamos habitados por un fantasma. El fantasma es la relación de cada uno de los sujetos con su objeto A. A raíz de eso arma una historia, una ficción, y dice, a mí me gustan las mujeres rubias de ojos celestes. Es una ficción que tiene que ver con el objeto causa. Enmascarado, no las consigue. Por ahí el objeto causa es sentirse excluido. No lo sabemos. O se busca ideales tan importantes que no los logra, pero quizá lo que lo causa es otra cosa. Así reaparece para Lacan la ligazón con el ello freudiano. Es decir, porque empieza a aparecer la fuerza del ello, la fuerza de lo pulsional, lo gozoso. El inconsciente es simbólico y aparecen distintas formas de sujeto, pero si es sujeto del inconsciente, el objeto A lo ligaría al ello freudiano, porque todo lo inconsciente termina teniendo relación con el ello. La verdad es una semiverdad más ligada a lo real, y ahí habla de pasaje al acto, que como decía Adriana, Freud no lo toma así, que está determinado por el ello. Y acting out está determinado por el inconsciente. Esto es bastante importante en la clínica, porque el pasaje al acto es algo que hace un sujeto que muchas veces y muchos análisis pueden llevar a un sujeto a hacer un pasaje al acto. Deja de ser sujeto. Sí, deja de ser sujeto. Está totalmente alienado. Y acting out, nosotros lo pensamos como un llamado al analista. Como una formación del inconsciente. Como una formación del inconsciente que le está diciendo algo al analista, flaquito, por acá no es, por acá no va. Entonces, no es lo mismo pasaje al acto que acting out. Porque en el acting out está implicada la transferencia. Y ahí volvemos a un concepto importantísimo para la teoría lacaniana que nos viene muy bien, que es la posición, la enunciación de sujeto supuesto saber, que se liga con transferencia. Cuando un paciente, cuando alguno de nosotros va a análisis, le supone al analista un saber sobre nuestro padecimiento, que tiene ese saber que nosotros tenemos que nos va a curar, que nos va a calmar, que nos va a permitir no sufrir tanto.
porque quienes nos consultan, de verdad, vienen porque sufren. Porque si la cosa le va bien, o si se las arregló como el hombre simple de Adriana, no viene. No viene, no va. No va. ¿Podrías repetir un poquito lo del fantasma que se me rápido? El fantasma es una ficción. Es una ficción que se arma cada uno de nosotros, un cuentito para ver la vida, anteojos con los que miramos la vida, que tiene una relación con nuestro objeto A. Por ahí se podría agregar que el fantasma supone el anhelo de completar al otro, ¿sí? Entonces, darle un objeto que uno le supone deseable al otro originario, ¿no? Al padre, a la madre, digamos. Es como... Que quiere, ¿no? Que me quiera. No, pero Claro. que quiera de mí o hay una clase. Sí, ¿qué quiere de mí o qué me quiere? Claro, que me quiere. Entonces, el fantasma se arma un poco, la estructura se arma un poco en el intento de completar al otro, ¿no? Sí, además fantasma en realidad es una palabra que viene del francés fantôme y que lo toma la clínica psicoanalítica porque da más cuenta del sufrimiento, del goce, de lo traumático de la sexualidad que fantasy, porque fantasy está muy, que viene del inglés, que lo usa, nuestra fantasía es algo más alegre, de mejor prensa, digamos. El fantasma es algo más oscuro. Claro, no hay una diferencia radical con respecto a su origen, por decir así, Araiza o Manuel Klein con Claro, entonces me parece que por eso se adoptó este modo de nombrar estas fantasías más oscuras, pulsionales, con la palabra fantasma, pues fantasy suena a Disney un poco, ¿no? Porque la cultura existe. No, él está castigando. Bueno, no, Melanie Klein, pará, ahora hay una obra sobre Melanie Klein. La noción de transferencia, bueno. A partir, claro, el sujeto supuesto saber es un dispositivo que tiene que ver con el inconsciente, con la teoría del significante, es una construcción artificial y también dice Lacan que hacia el final del análisis tiene que haber una caída de esa posición de sujeto supuesto saber, dando lugar a un imposible de ser sabido, que hay un punto de finalización de un análisis que vamos a tener que saber, que nos la tenemos que rebuscar con esto, porque no vamos a saber todo de nosotros, ni nos vamos a quedar completitos, ni mucho menos. Vamos a tener que lidiar con eso imposible de lo traumático, del agujero que hace la sexualidad en nuestro psiquismo. A partir del seminario 17 empieza a trabajar los discursos. Sustituye absolutamente la idea de estructura. No hay más estructura en el discurso lacaniano. Habla primero de 4 discursos. El del amo, el de la histérica, el universitario y el discurso del analista. Los discursos tienen 4 letras. En cada uno de esos va corriendo cuál es el agente, cuál es el saber, pero no viene por sí un pizarrón, es imposible recordar, no tiene sentido, ni hablarlo, ni nombrarlo. Pero son los mismos 4 elementos que van cambiando de lugar, no usa otros elementos. Y al final empieza a hablar de que hay un discurso capitalista, que es el 5º discurso. También esto, al salirse de la estructura, empieza a hablar al sujeto en relación a las fórmulas de la sexuación. Sexo no es igual que sexuación. El lado macho, que algo les dije, que es el lado izquierdo de las fórmulas, siempre se habla del lado izquierdo, es el lado macho, el lado hombre de las fórmulas. Hablan de la teoría del falo, es decir,
parte de la base de que para el lado macho hay una excepción. La excepción que toma, ahora que se estoy caramelito, habla de la excepción de la horda Freud, el mito de la horda de Freud, de que había al menos uno que se cogía a todas las mujeres. Entonces, a partir de la excepción, como vos traías, arma el conjunto. Al menos había uno que no era castrado, no tenía la desinvestencia al pene, no con ningún tipo de castración. Por supuesto lo mataron, pero bueno. Entonces habla de la teoría del falo y de la significación fálica. Ese es el lado izquierdo de las fórmulas de la sexuación. Lado macho, excepción, falo, significación fálica. El mundo freudiano y casi todo el mundo, hasta nuestros momentos, hasta la hipermodernidad, estaba manejado por el lado macho de la fórmula de la sexuación. Todo era fálico. El falo como un significante, que al varón por tener el pene no significa que tenía el falo. De acá no habla de impostura masculina, es el que lo tiene, pero es una impostura, porque no lo tiene. Y del lado mujer, habla de la mascarada femenina, que se hace el falo. No puede hablar. Perdón. ¿Cómo se llama? Del lado mujer no hay una excepción, por eso van a ver muchas veces la tachada mujer. Como se puede hablar del hombre, no podemos hablar de la mujer. Entonces, como siempre, Lacan, que es provocador, dice la mujer no existe. Cuando dice la mujer no existe, dice no hay un significante en nuestro discurso que hable de la mujer, porque es una mujer, o no hay. Cuando dice el hombre existe es porque hay un significante que lo nombra, que es el falo, que dentro del mundo simbólico nombra al hombre. La mujer no existe, quiere decir que no hay un significante que nombre a la mujer. Claro, eso se puede tomar en clave freudiana también como la etapa fálica, fálico castrado, mujer. Claro, no, castrado, claro. No hay. Claro. Pero sí dice que hay una por una. Entonces un hombre se enamora de una mujer y a esa le elige. Y habla de que el goce del hombre es el goce fálico y que la castración en lo real, si eso lo podemos dejar, es la desinvestencia del pene. Ahí no hay nada que hacer. En cambio, para la mujer, todo el goce es no todo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no tenga relación con lo fálico, porque cuando se pone y tiene la mascarada femenina, tiene relación con lo fálico. Pero no solamente fálico, porque puede seguir teniendo relaciones. Entonces, cuando se habla del no todo y del no todismo, no es que no está el orden fálico, sino que además tiene otro goce. Y algo muy importante que da cuenta de esto es que la mujer necesita de la palabra. Por eso también lo vemos en la vida y en el análisis, vamos a ponerlo en las pacientes, ¿no? Que cuando después de una relación o de una salida amorosa, cuando no llama por teléfono al día siguiente, es lo peor, no hay cosa peor, porque le falta la palabra de amor. La mujer necesita, no alcanza con el goce fálico así, le haya ido bárbaro y haya tenido un mejor orgasmo. Necesita de la palabra de amor, no le alcanza. Ahí había un chiste en un libro de una colega nuestra que era muy bueno, que fue muy largo en el partido de fútbol. No importa. Bueno, del lado mujer tiene que ver con
con lo inconmensurable. Es decir, las mujeres, dice la calle, son locas, un poco locas. Cuando se agarran a los valores fálicos, se salen de la locura, pero un poco locas son no tienen límite, es inconmensurable. Entonces, ustedes habrán escuchado que dicen que el mundo se está feminizando. ¿Qué quiere decir esto? Está basado en las fórmulas de la sexuación. ¿Qué quiere decir? Primero, la caída del nombre del padre. Es decir, el hombre no toma esta cosa de la ley como prohibición y se pone en esa posición tan rígida del hombre de la modernidad, del pater familia. Y cuando dice que había una sola manera de ser, así se es, así se goza, así es la sexualidad. En cambio, cuando dice no toda, hay muchas maneras de gozar y justamente porque hay muchas maneras de gozar, él habla de la feminización del mundo. Porque esa es la diferencia entre la teoría freudiana de la libido, donde Freud piensa y cree que hay relación sexual, que hay complementariedad entre el hombre y la mujer, que hay una normalidad, que vamos a poder llegar a tener una relación genital con el otro sexo perfecta, que hay relación sexual. En cambio, Lacan, cuando dice no hay relación sexual, que también es provocativa porque relaciones sexuales hay, lo que está diciendo, no hay complementariedad entre los sexos. Cada uno goza con sus propios fantasmas, con el propio rollo que tiene. Que el goce es autoerótico. Y que el goce es autoerótico, que se juega en el campo del otro, con otro, pero que cada uno goza de su propia delirio, fantasma, o lo que fuere. No estamos hablando de esto, lo vamos a hablar en otro momento. El otro goce, que es el goce femenino, queda abierto. Y después la última etapa es la etapa topológica y toma el sujeto como la banda de Moebius. ¿Cuál es la maravilla y que nosotros usamos mucho el psicoanálisis vincular? Es al sujeto que no tiene un adentro y un afuera. Es decir, tiene parte de adentro que se juega afuera y parte de afuera que se juega adentro. Si ustedes agarran una cinta, la atan así como un 8 invertido y siguen una línea, van a darse cuenta que pueden empezar arriba, entran adentro, siguen adentro, salen afuera. Esta es una idea de sujeto, adentro, afuera. Y dice 2 veces una palabra que después Miller la toma muchísimo para hacer un seminario, que es extimidad. Es decir, que somos éxtimos afuera, pero que eso éxtimo, eso de afuera, es lo más íntimo. Y que lo más íntimo que tiene el sujeto es éxtimo, es de afuera. Entonces, nos permite pensar que no hay algo cerrado de una vez y para siempre, sino que esto que veníamos viendo, que el inconsciente es un sistema abierto y que las marcas externas hacen marca en el adentro. No se cierran a los 5 años. No se cierran. Y que habla también de que el sujeto, a diferencia, ya acá se diferencia bastante de Freud, no habla de descubrir o de destapar o de encontrar marcas inconscientes, que son las que hacer consciente lo inconsciente, eso nos va a curar, sino que acá el desafío para el sujeto es la invención. ¿Qué hacemos con esas marcas que tenemos para poder vivir un poquito mejor? ¿Qué hacemos con nuestros síntomas? Nuestros síntomas son irreductibles, no los podemos modificar. Lo que sí tenemos que tratar de hacer algo con eso. Es decir,
no atribuirle al otro la culpa es del otro, sino la responsabilidad es la responsabilidad subjetiva de cada uno de nosotros y saber que el peligro, que el danger está dentro nuestro. Nosotros tenemos algo que nos va a llevar a hacer al otro o hacer a nosotros mismos algo que nos perjudique o que nos produzca sufrimiento. Que si se goza de eso es otra historia, es mucho más complejo, son las 6:15, no tenemos tiempo. Pero sí quiero terminar con que ese saber hacer algo ahí, él lo va a llamar síntoma, que se escribe distinto, se escribe sin TH con un circunflex, síntoma. Y empieza a debatirse la singularidad absoluta del sujeto, y que la subjetividad, dice textual Lacan, no es un hecho dado por estructura ni por naturaleza. Que el sujeto del inconsciente aparece, desaparece, es trabajo de análisis que lo capturemos, y está en relación a la invención, que hay una movilidad subjetiva. Esto nos abre todo el campo del análisis. Mira, 3 cositas. Entonces habla de sujeto del inconsciente, sujeto de la pulsión, que es el sujeto acéfalo que no piensa, y sujeto del falo, que es el de la repetición. El sujeto, más o menos, bueno, ¿qué querés decir? No, quería decir que en un sentido estricto, el sujeto para Lacan es aquello que se produce en análisis. Sí. El sujeto del inconsciente que se abre. Claro, cuando se abre el inconsciente y aparece el efecto sujeto, eso es el sujeto. Y así como se abrió, después se cerró, ahí no hay más sujeto. Quiero decir, hasta que vuelve a verlo. Ese es en un sentido estricto. Claro, Porque en un análisis, en una sesión analítica, ¿cuál es? No es que uno todo el tiempo está haciendo intervenciones psicoanalíticas profundas, uno escucha, de repente algo nos resuena. Ese momento no hay que perderlo, porque es como se abrió algo, es un segundo, a veces se nos escapa, generalmente a mí me pasa que después no me puedo sacar ese paciente de la cabeza y me tortura y así es lo que me molesta. Es algo que cuando me voy... A veces molesta y a veces queda un efecto como hasta artístico, es decir, de algo que se produjo y quedó picando. Y bueno, y es un momento como inefable. Inefable, ¿no? Sí, realmente. Después también... podemos hablar, que ya tarde lo vamos a dejar, cómo es la idea del concepto sujeto en la hipermodernidad. De consumidor a consumido y a todas las ¿Esto lo vamos a ver en otras clases? Sí, lo vamos a ver. ¿Cuál es el concepto de las adicciones, del consumo, del sujeto consumidor consumido en su propio deseo, la locura que es el capitalismo. Y después sí, algo lo último, la ultimísima enseñanza de Lacan, él no habla más de sujeto, él habla de par-lettre. Par-lettre, es una palabra que es hablantecer traducida. Hablantecer en español, en francés es parler, es hablar, être. Être es ser y estar en el discurso. Es como es un producto del discurso y del ser, la idea de sujeto. Y dice que no somos libres, que la idea de libertad nos conduce a la psicosis, pero sí que tenemos que saber hacer con esta esclavitud de nuestro inconsciente, de nuestro goce, que esto es lo que podemos llegar a hacer. Pero que la idea de libertad, y si uno lo lleva a la sociología, todas las ideas libertarias de las grandes revoluciones traen locura, muerte,
Más muerte trae el lodo, evolución. Sí, no, a algunas sí, otras no, ¿eh? Después se acomoda. El problema es que no debe pasar el campo de lo científico al campo de lo que se produce, porque acá creo que se pierde. Sí, tienes razón, mejor dejarlo ahí. Entonces somos libres de hacer algo por nuestra gente. Sí, eso es lo que eso es Terminamos, nos vemos dentro de un mes. Cualquier pregunta fue una clase densa, así que cualquier pregunta. Me encantó la exposición de las posibilidades. Mira,